Bueno, a ver, concretamente nosotros venimos planteando, discutiendo y debatiendo la forma de abordar la problemática de la inseguridad en nuestra ciudad, en San Lorenzo, que también tiene que ver con una afectación un poco más amplia, pensando en el funcionamiento de las ciudades que pertenecen al cordón industrial, que muchas veces funcionan como un todo, digamos, como un bloque articulado. Entonces, vemos una situación problemática con el correr del tiempo, el aumento del delito, la aparición en ciudades como las nuestras, que no era tan habitual, de delitos o de situaciones que tienen mucho más que ver con el crimen organizado, con las mafias, con la narcocriminalidad, que tal vez antes no era tan habitual. Y vemos con mucha preocupación que en ese marco, en donde todavía en esa ciudad, en esas localidades, no encontramos cómo poder debatir una solución, una salida a esa problemática, una situación que agrava eso es lo que pasa en Rosario. Estamos tan cerca que lo que pasa en Rosario afecta directamente a nuestra región, las ciudades metropolitanas de la ciudad de Rosario. Entonces, cuando vemos por los noticieros, cuando vemos el Poder Ejecutivo Nacional, provincial, reaccionando ante el reclamo de la ciudad de Rosario y la reacción más inmediata es la saturación de fuerzas federales, nosotros ya tenemos experiencia en tiempos pasados en donde se saturó la ciudad de Rosario de fuerzas federales ante situaciones críticas en cuanto a la inseguridad, y vemos como casi instantáneamente y con un proceso que va en incremento se mueve el delito común, pero también se mueve el delito organizado hacia las ciudades cercanas. Y eso es lo que está empezando a pasar y es lo que se va a profundizar en tanto y en cuanto en realidad encontremos otra salida que no sea simplemente saturar Rosario, yo creo que más como una respuesta mediática a la demanda social que como una solución de fondo a la problemática concreta de la inseguridad y de la narcocriminalidad y del crimen organizado, pero nosotros nos vemos directamente afectados. Y lo que vemos con mucha preocupación es que nadie habla de eso. Todo el foco es Rosario. No pretendemos que se descuide Rosario, pero pretendemos que en ese plan de acción las ciudades que se van a ver afectadas como consecuencia de la saturación de Rosario, como la nuestra, como San Lorenzo, como puede ser Fray Luis Beltrán, estuve hablando con algunos concejales de ahí y están con la misma preocupación, he escuchado al intendente de Bermúdez hacer referencia en la misma sintonía. Entonces, lo que nosotros planteamos concretamente en esa resolución es un pedido a la provincia y a la nación de que tengan en cuenta qué va a pasar con las otras localidades cuando efectivamente la saturación de Rosario se empiece a ver concretamente en los resultados. Bueno, lo que va a pasar es que va a aumentar el delito en las ciudades de la región, en el cordón industrial. Seguramente es una zona propicia incluso para la instalación, digamos, del crimen organizado, de las mafias, para el aumento del delito común también. Ciudades que tienen acceso a los puertos, ciudades que tienen grandes poblaciones, grandes extensiones de barrios populares también, digamos que sabemos que eso fomenta o genera un caldo de cultivo propicio para que estas bandas organizadas operen, digamos, donde encuentran la mano de obra, donde encuentran un lugar donde funcionar. Entonces, por lo menos estamos intentando alertar de esta situación al conjunto de la dirigencia política de la provincia de Santa Fe al menos y también de la nación para que tomen cartas en el asunto. No podemos esperar a que la situación explote para empezar a discutir qué hacemos, digamos. Creo que hay que adelantarse. Retomando un poquito lo que decía recién, por eso lo planteaba como un agravante, porque no es que a partir de ahora nosotros nos vamos a encontrar con una situación compleja en cuanto a la inseguridad o al crimen organizado, digo, ya existe, pero lo que pasa hoy en Rosario va a ser un agravante para nuestra región. Concretamente, previo, digamos, a este escenario de saturación y de lo que nosotros podemos considerar que va a ser un agravante, nosotros veníamos planteando de que es necesario un abordaje integral de la problemática de la inseguridad. En términos generales, entendemos que la presencia del Estado tiene que ser fundamental, tiene que ser absolutamente efectiva, concreta y contundente, y que los tres niveles del Estado tienen que participar en ese abordaje. Cualquiera sea de los niveles del Estado que no participe, entendemos que el conflicto se va a profundizar y que no vamos a encontrar una salida. Y en ese sentido, lo que nosotros planteamos es que tenemos que poder discutir, sin tirar la pelota afuera, qué es lo que pasa, digamos, en nuestra ciudad, y tenemos que discutirlo, yo digo, con tres perspectivas. Una que tiene que ver más con el corto plazo, otra que tiene que ver más con el mediano plazo y otra con el largo plazo. Lo que tiene que ver con el corto plazo, nosotros decimos que los estados locales tienen posibilidades y herramientas de poder aplicar para poder atender la problemática de la inseguridad. Mucho
en lo que es la aplicación de tecnologías. Digo, nosotros en una ciudad como San Lorenzo, de 55.000 habitantes, tenemos un centro de monitoreo que tiene 119 cámaras, de las cuales no funciona ninguna, que está cerrado, que está desarticulado. Parece de forma adrede inclusive, digamos, de que eso sea así. Hay un montón de políticas concretas que nosotros podríamos llevar adelante en cuanto a la aplicación de políticas que están directamente relacionadas con el delito. En el mediano plazo lo que planteamos es que tenemos que discutir con los otros estados, ya sea locales, y los otros estados provinciales y nacionales, la articulación de la prevención, la persecución y la represión del delito en cuanto a un trabajo conjunto de quienes tienen la potestad de manejar las fuerzas de seguridad como quienes conocen las realidades de los territorios. Entonces, un trabajo organizado y articulado tiene que ser fundamental para poder pensar estrategias concretas que prevengan, persigan y repriman el delito. Y fundamentalmente, y acá hay un rol que tiene que ser del Estado local con mucha más presencia y con mucha más importancia, esta perspectiva de largo plazo que tiene mucho más que ver con la inclusión, que tiene mucho más que ver con trabajos de prevención. Y en ese sentido yo pongo un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de narcocriminalidad, sabemos que la moneda de cambio o que la herramienta más concreta que encuentran estas bandas para poder operar son los consumos, son los pibes y las pibas que sin oportunidad en los barrios populares de la Argentina están atravesados por una problemática que son las adicciones. Y cuando nosotros pensamos o interpelamos al Estado local, ¿vos qué hacés en ese sentido? Vemos que no hay ninguna política que atienda esa problemática. Entonces, lo planteamos aparte con conocimiento de causa, vos recién lo mencionabas, es decir, nosotros tenemos un centro comunitario en donde trabajamos con personas que acuden con problemas de consumo problemático, entre otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente eso, e intentamos generar un escenario propicio, digamos, para poder contrarrestar esa situación. Bueno, no alcanza definitivamente la iniciativa privada, por decirlo de alguna manera, o la iniciativa comunitaria, si esa iniciativa no tiene acompañamiento y articulación con el Estado local, y si además el Estado local no tiene una política propia que vaya en ese mismo sentido y que fomente y que profundice todo ese trabajo. Entonces, definitivamente, si nosotros no tenemos un Estado capaz de discutir un plan organizado para atender la problemática en el corto, mediano y largo plazo, que son estas tres aristas por ahí de donde nosotros podemos sentarnos a discutir y a encontrar una solución, una salida a la problemática, difícilmente logremos el día de mañana estar mejor. La experiencia, lo que nos está pasando hoy, muestra que las posturas negacionistas, que las posturas reduccionistas sobre la problemática de la inseguridad, como no me corresponde a mí discutir sobre inseguridad, es un problema de la provincia porque es quien tiene el manejo de la fuerza de seguridad, o es un problema, o el narcotráfico es un delito federal, es un problema del gobierno nacional, son muy peligrosas porque lo que hacen es reducir el campo de acción en donde todos podríamos estar trabajando para encontrar una solución. Cuando algunos intentan patear la pelota afuera, nuestro trabajo es meterla de nuevo dentro de la cancha y que podamos seguir discutiendo una salida entre todos y una solución que podamos encontrarla del acuerdo y del debate entre los distintos actores que de alguna manera tenemos cierta responsabilidad. Desde el que más responsabilidad tenga al que menos responsabilidad tenga, no importa. Lo importante es que logremos de alguna manera construir esa salida que sea definitiva. Nosotros no podemos vivir toda la vida entre la tensión de si me mandan un policía más, un policía menos, si satuna Rosario, no satuna Rosario, si... tenemos que encontrar una salida definitiva y eso se logra con un plan. Hay que tener un plan. Hoy nadie está discutiendo cuál es el plan. Todos están discutiendo cómo reaccionamos ante la demanda de la crisis urgente y de la demanda social. Bueno, no. Tenemos que construir un plan y tenemos que discutirlo entre todos. No lo vamos a poder discutir si tiramos la pelota afuera. Casa Pueblo es una experiencia comunitaria que lleva muchos años, de hecho está por cumplir 6 años en toda la Argentina, porque es una línea nacional de trabajo sobre la problemática del consumo. En la ciudad de San Lorenzo tiene 1 año y algunos meses, en diciembre cumplimos 1 año. Es algo que surge de una necesidad concreta, que es ver a los compañeros y las compañeras de los barrios populares enfrentarse con una situación problemática que es el consumo y no encontrar respuesta. Entonces nosotros construimos una alternativa comunitaria que por lo menos intente abordarlo, que intente contenerlo y que intente resolverlo. Ahí lo que decimos es, además de tratar la problemática,
construimos proyectos de vida para poder resolver de fondo la problemática del consumo. Y cuando decimos construimos proyectos de vida es porque intentamos generar herramientas que le den a los pibes y a las pibas, a las personas, en un futuro una salida o un horizonte al cual llegar. Entonces se realizan muchísimos talleres de oficio, de toda índole. Hoy hay talleres que tienen que ver con desde belleza integral hasta un taller de soldadura o de plomería. Entonces entendemos que de alguna forma las mujeres, los hombres, los pibes, las pibas, digamos, de los barrios populares de la ciudad de San Lorenzo tienen un lugar donde ir a poder aprender un oficio y que cuando terminen ese oficio encontrar un lugar en donde seguir trabajando, donde seguir progresando y donde poder el día de mañana tener una salida, digamos, digna y un proyecto de vida. Eso es Casa Pueblo, es un trabajo monumental que se hace porque se hace en realidad en gran parte desde la autogestión y nos cuesta muchísimo. Incluso los espacios como los nuestros también son víctimas de los escenarios de inseguridad. En el último mes nos robaron 3 veces, digo, porque está claro que desde los estados no solo no se ejecutan políticas en ese sentido, sino que no se protege a quienes lo hacen. Pero aún así, digo, se sigue trabajando de manera importante en ese sentido y nada, nos pone por lo menos una lucecita de esperanza de que hay gente que todavía no se resigna a ver ya a los pibes y a las pibas perdidas o perdidos y con mucho compromiso de sacar adelante esa situación.